quiero traerles a ustedes el análisis desde mi propia perspectiva del libro de Job. Y para ello vamos a empezar con la primera parte. Vamos a ver los principales personajes en esta historia, cuál es el rol que ocupan. Bueno, en primer lugar vamos a ver la parte de rol narrativo. El protagonista, hombre justo, temeroso de Dios. Estamos hablando de Job. Íntegro y próspero, que sufre una serie de desgracias extremas, como, vamos a ponerlo entre comillas, prueba. Contexto bíblico: vive en Uz, Dios lo llama perfecto y recto. Luego, número 2, tenemos a Dios, cuyo nombre en el lenguaje original, no sé cómo se pronuncia, es YHWH, me imagino que sea Yahvé. Ahí si alguien me quiere corregir, por favor, si estoy mal. Y el rol narrativo es la fuente de autoridad moral y divina, permite que Job sea probado para revelar la profundidad de su fidelidad. Contexto bíblico: acepta el reto de Satanás para demostrar la fidelidad desinteresada de Job. ¿Ok? O sea, Dios acepta el reto de Satanás. Número 3, bueno, Satanás, que en su rol narrativo es el acusador, cuestiona la sinceridad de la fe de Job y pide permiso para ponerlo a prueba. Contexto bíblico: no como el diablo, entre comillas, tradicional, sino como una figura celestial que, entre comillas, pasea por la tierra observando. Número 4, cuarto personaje, la esposa de Job. En el rol narrativo es la voz del desaliento. Le dice a Job que maldiga a Dios y muera. En el contexto bíblico, se convierte en un catalizador emocional para la desesperación, pero Job la reprende. Número 5, estos son los 3 amigos de Job. Representan la teología tradicional del sufrimiento. Causa-efecto. Si sufres es porque pecaste. Bueno, acá tenemos a Elifaz de Temán. Cree que Dios siempre castiga al culpable. Su enfoque es místico y basado en revelaciones. Luego tenemos a Bildad el Suhita, más rígido y legalista. Cree que los hijos de Job murieron porque eran pecadores. Y por último tenemos a Zofar el Naamatita. Es más duro. Cree que Job debe arrepentirse, aunque no sepa de qué, porque seguro hizo algo malo. Y luego tenemos Eliú. Lo narrativo es el joven que aparece después, más equilibrado. Critica tanto a Job como a los amigos de este. El contexto bíblico insinúa que el sufrimiento puede tener fines pedagógicos, no precisamente que sean punitivos. Número 7. Otro personaje es la voz de Dios en el torbellino. No es un personaje nuevo, pero su aparición directa al final es clave. Dios responde desde un torbellino, no para explicar el sufrimiento, sino para revelar la inmensidad del misterio divino. Ahora vamos a la segunda parte: interpretación espiritual de cada personaje. Primero tenemos Job, el alma en prueba. Símbolo espiritual es el buscador sincero. Representa al alma que, aunque es justa, debe atravesar el fuego de la transformación. Su sufrimiento no es castigo, sino una alquimia espiritual para revelar su fe y expandir su conciencia. Job trasciende su necesidad de comprender y entra en una fe más madura: la aceptación incondicional. Número 2. Dios, el misterio supremo. Símbolo espiritual es el origen y el fin.
No actúa como juez, sino como alquimista. Permite el dolor no por crueldad, sino como parte de un misterio más grande. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? No se revela como explicador, sino como presencia. 3. Satanás, el retador interior. Símbolo espiritual, el ego, la duda, el adversario interno. No es el mal, entre comillas, sino el aspecto de la conciencia que cuestiona la autenticidad del alma. Representa la voz que dice: ¿realmente amas o solo amas por interés? Su rol es indispensable para que el alma evolucione por elección, no por conveniencia. 4. La esposa de Job es la tentación de rendirte. Símbolo espiritual, la desesperanza. Representa la tentación de rendirse, de abandonar la fe en medio de la noche oscura del alma. Es la voz del ¿para qué seguir? Job la rechaza porque sabe que esa no es la respuesta. 5. Elifaz, Bildad y Zofar, las creencias limitantes. Símbolo espiritual, el juicio, la teología antigua, la moral rígida. Representan los paradigmas del viejo mundo. Si algo malo te pasa, es porque lo mereces. Estos amigos muestran cómo muchas veces incluso nuestros seres queridos no comprenden nuestro proceso interno y quieren forzar una explicación que encaje con sus creencias. 6. El Hub, la nueva conciencia. Símbolo espiritual, la sabiduría emergente. Es la voz joven y fresca que no está atada a los paradigmas antiguos. Reconoce que Dios puede enseñar mediante el sufrimiento, pero no como castigo, sino como transformación. Es un puente entre el viejo paradigma y la revelación final. 7. Dios en el torbellino, la revelación no intelectual. Símbolo espiritual, el silencio que responde. Cuando Dios finalmente habla, no da respuestas, sino preguntas cósmicas que colocan al alma en su lugar correcto. Humildad, reverencia y asombro. Es un recordatorio de que la verdadera comprensión no siempre llega con lógica, sino con rendición y presencia. Por ello podemos tener hoy por hoy la conclusión espiritual. El libro de Job no busca explicar el sufrimiento, sino revelar que existe un nivel de fe más allá del premio o el castigo. Job al final no obtiene respuestas, sino una visión más profunda del misterio. Es recompensado, sí, pero no por aguantar, sino por haber renacido desde el dolor con una fe sin condiciones. Ahora vamos a hacer una interpretación espiritual un poco más profunda de esos momentos tan fuertes, simbólicos y místicos en la historia de Job. No lo vamos a hacer desde el dogma, sino desde el alma, desde esa visión que ve en cada acto una enseñanza para la expansión de la conciencia. Tenemos número 1, que Dios permite que las hijas de Job mueran. La pérdida de lo más amado como acto de purificación del apego y transformación del alma. Ese viene siendo el símbolo espiritual. Pero vamos a continuar en otro video, en otro audio, por cuestiones de tiempo y espacio.